En Estados Unidos, todo el país está esperando el mes de junio, a mediados de junio, cuando toca la sesión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la sesión pública, no, o sea, no es que no trabajen el resto del año, pero te toca la sesión pública en la cual la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos iba a anunciar su decisión respecto de el caso Dobbs contra Jackson, ¿no? Y como saben ustedes, porque ya he comentado varias veces aquí en Punto de Vista, es una decisión que va a determinar si el aborto sigue siendo un derecho federal, como lo estableció la Corte Suprema en 1973, o si esa decisión de la Corte Suprema en 1973 se revierte y en consecuencia el aborto no puede ser considerado como un derecho federal. Y esta decisión, como saben, no solamente es muy importante porque va a cambiar la historia de Estados Unidos y del resto de países que dependen del dinero norteamericano, como la mayoría de nuestros países latinoamericanos, sino todos, ¿no? Y sin embargo, esa noticia, como saben ustedes, la decisión que era el primer borrador se filtró, ¿no? Y esa filtración, que no tiene precedentes y que ha sido hecha por una persona que no respeta la primacía de la ley y que ha traicionado su trabajo en la Corte Suprema, digamos, porque todos los que trabajan en la Corte Suprema tienen un juramento de sigilo y de fidelidad, para crear un clima tremendamente antagonista contra la decisión de la Corte Suprema. Y la consecuencia de eso fue la decisión de atacar masivamente a las iglesias católicas el domingo de mayo, que era precisamente el domingo del Día de la Madre, ¿no? Gracias a que esto se sabía, muchos sitios estuvieron protegidos por la policía, muchas catedrales, pero no lo suficiente. En la Catedral de Los Ángeles, donde no entiendo cómo la policía de Los Ángeles no la vigiló lo suficiente, entraron unas mujeres a protestar con disfraces, con vulgaridades, en medio de la misa, y las sacaron, bien sacadas, los fieles. Y si ustedes ven el video, se van a dar cuenta que los fieles que la sacaron eran mayoritariamente, si no todos, hispanos, ¿no? Y uno ve el video de los hispanos moviéndose, y se movieron unos hispanos pues bien avispados, bien despiertos, especialmente unos bien, ¿cómo decimos? Pues bien comidos, ¿no? O sea, con masa corporal, por si era necesaria una confrontación, ¿no? Y la sacaron pitando, pues, ¿no? Gracias a Dios. Pero en otros sitios como Nueva York, por ejemplo, en la antigua Catedral de San Patricio, no la actual, no la de la Quinta Avenida, pero igual una iglesia histórica en Nueva York, un poco de gente pudo entrar a la misa, y luego el número de manifestantes abortistas que trataron de tomar la iglesia fue tanto que la policía tuvo que tomar la decisión: ¿sabes qué? Ya no podemos dejar entrar a nadie para que no entren estos animales, que tampoco pueden entrar los fieles, ¿no? Entonces, en medio de este clima, justo inmediatamente después, 1 y 2 días después, los grandes medios liberales, como la cadena de radio pública NPR, que ya he comentado en otras ocasiones, NPR, ¿no?, en inglés, y el New York Times, publicaron noticias muy similares. Eran distintas, eran originales, pero con el mismo libreto, ¿no? ¿Y cuál era? Es que en el mundo religioso, entre los religiosos, hay dudas respecto del aborto, ¿no? Entonces, ¿cuál era la intención de estos artículos? La intención de estos artículos, de estos reportajes, entre comillas, era demostrar, entre comillas, porque no demostraban nada, que en realidad el mundo religioso no está pues a favor de la vida, sino que hay discrepancias, ¿no? Entonces, el formato del artículo del New York Times, por ejemplo, fue: bueno, después de que se filtró el primer borrador de la decisión
Dobbs contra Jackson, mucha gente ha tenido muchos sentimientos y estos sentimientos han sido sentimientos muy divididos, y así de divididos están las religiones. Las últimas encuestas, y esto es verdad, las últimas encuestas muestran que la mayoría de norteamericanos, incluyendo las distintas religiones, están a favor de que exista alguna forma de aborto legal, que el aborto sea legal, especialmente cuando está en riesgo la vida de la madre, etcétera, etcétera, ¿no? No dicen cómo cuando, digamos, se comienza a precisar, ok, lo harías hasta las 12 semanas, a las 15 semanas, no. El número de norteamericanos que apoyan esos abortos cae precipitadamente, ¿no? Entonces, la mayoría de los norteamericanos efectivamente están a favor de una legislación del aborto, pero bastante restringida, ¿no? Y sin embargo, este artículo no está hablando de la población norteamericana, está hablando de las religiones, ¿no? Y ahí estamos jugando otro partido. Entonces pone, por ejemplo, por un lado, el párroco un párroco hispano en Nueva York, dice: para mi gran mayoría de fieles, una parroquia, ¿no?, que tiene como 1.200 fieles por misa, ¿no?, por misa de domingo, estos fieles están completamente a favor de que la Corte Suprema corte el aborto, especialmente cuando en muchos de sus países de origen, como Colombia, por ejemplo, como varios estados mexicanos, como Argentina, se ha legalizado el aborto, ¿no? Sin embargo, no todos opinan así. Así es como se construye, pues, una noticia falsa. Se lo digo yo como periodista porque lo veo, ¿no? Veo a los colegas o pseudo colegas haciendo eso, ¿no? Y dice, sin embargo, las cosas no están nítidas. Por ejemplo, la rabina, ¿no? O sea, rabino femenina, la rabina de la denominación tal, que dirige una organización de mujeres judías, ¿no?, dice que yo en realidad creo lo que dice la Biblia, que el judaísmo permite el aborto, incluso lo requiere, lo demanda, ¿no?, si está en riesgo la vida de la madre, ¿no? Y luego cita a Yusufef, ¿no? O sea, un nombre ahí, obviamente medio oriental, diciendo: ella es lideresa de una organización islámica para ayuda a las mujeres. Y esta supuesta musulmana dice: a mí mi religión me permite abortar, que es cierto muy parcialmente, ¿no? El Islam y el judaísmo en esencia están en contra del aborto. Tienen otras particularidades en situaciones determinadas en las que no son iguales que el catolicismo o que el cristianismo en general, que es bastante más firme, que la vida comienza desde el momento de la concepción, ¿no? Pero en general estas religiones eso es lo que creen. Entonces, mencionar a una mujer rabina, primeramente, en el judaísmo hay tremenda discrepancia de si las rabinas pueden ser mujeres, ¿no?, o si las mujeres pueden ser rabinos, para ponerlo de la otra forma. Entonces, los que mantienen la religión tradicional dicen que no. Entonces, definitivamente esta mujer representa a una comunidad, pero no representa a la religión judía. Y lo mismo con esta musulmana, ¿no? Entonces, ¿por qué no han ido a un mufti, pues, conservador, a un ayatollah, ¿no?, a preguntarle? No. Y entonces, todo el tiempo van citando, una vez que ya establecieron que hay una mujer pastora de una comunidad no denominacional, etcétera, pero resulta que esta división supuesta en las religiones, donde la religión, digamos, estaría partida por el medio, ¿no?, mitad está a favor, mitad está en contra, es falsa. Primero porque cuando las encuestas distinguen los católicos practicantes de los no católicos practicantes, los evangélicos practicantes de los no evangélicos practicantes, ¿no?, los musulmanes practicantes de los musulmanes no practicantes, la masiva mayoría de los que practican su religión están en contra del aborto. Entonces no hay una división como quieren plantearle los periódicos o estos medios liberales, ¿no?, para hacernos creer que
el tema del aborto es mucho más farragoso y que una persona puede llamarse religiosa y al mismo tiempo creer en el aborto, ¿no? El mito de esta organización de fachada financiada por la revista Playboy, ¿no? La revista porno, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, ¿no? Que en Estados Unidos la dirige una mujer lesbiana ferozmente anticatólica, aunque ella se dice católica, no es Catholic for Choice, y que usan este argumento. Miren ustedes, ¿no? Si Dios mató a su propio hijo, ¿por qué no puedo matarlo yo? ¿No? ¿Por qué no puedo matar yo a mi propio hijo? Pero miren ese argumento, o sea, ¿en qué se basan? En que, bueno, nuestra fe cristiana nos dice que el Hijo, ¿no? En la segunda persona de la Santísima Trinidad, como sabemos, se encarnó y murió, ¿no? Pero en el credo decimos: al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Eso pasa con el bebé que tú vas a abortar, va a regresar, y esa muerte ha sido aceptada por el bebito no nacido. Miren ustedes cómo usan la falacia, es decir, la falsa lógica, una aparente lógica, pero que en realidad es falsa, es mentira, esa es una falacia, ¿no? Es utilizada para tratar de hacer un argumento, para tratar de presentar un argumento supuestamente, entre comillas, religioso, ¿no? A favor del aborto. Y eso es basura, es falsedad, es mentira, no es así, no es verdad. Entonces, creo que es importante que nosotros sepamos de estas estrategias y sepamos que las organizaciones que dicen que sus propias religiones están a favor del aborto son simplemente fachadas que no representan a nadie. Y como hace el artículo del New York Times, por ejemplo, presenta a esta mujer musulmana que no tiene ningún título ningún título religioso, no tiene ningún título, es simplemente directora de una asociación que ayuda a mujeres musulmanas. ¿Ok? Entonces eso se supone que es religioso, ¿no? Pero en realidad su trabajo es totalmente sociológico, no representa a nadie, ni siquiera representa a las mujeres que ayuda, porque no sabe sus opiniones, ¿no? Y hace que esta mujer diga, el artículo hace que esta mujer diga, el aborto es político y la limitación del aborto es político, no es religioso, es una imposición política sobre mi religión que sí me permite abortar, ¿no? Entonces, por un lado está hablando un sacerdote católico que tiene 5 misas con 1.200 personas por misa, ¿no? Para que se den una idea del tamaño de la parroquia, ¿no? Y el domingo, digo, ¿no? Y que además forma parte de una iglesia con 1.34 billones, ¿no? O sea, 1.000 millones de católicos. Y la representan así, de esta manera, ¿no? No, pues, es una falacia, es una mentira, es una payasada. Porque cuando la comparan con esta mujer, como diciendo, no, se dan cuenta, las religiones están divididas, ¿no? Las religiones no tienen con precisión cuándo se debería abortar. Falso. Es verdad que en el Islam, como en el judaísmo, consideran que los primeros tempranos estadios del no nacido en el vientre materno no constituye propiamente una vida, ¿no? Pero en ningún lado dice aborta con libertad, en ningún lado. O sea, se puede concluir como concluye esta mujer, bueno, pero si todavía en ese estadio temprano no es una vida, entonces no va contra mi religión abortar. Claro, es una conclusión legítima, ¿no? Explicaba un rabino, mira, nosotros hay un tiempo donde la visión judía de la vida en el inicio de la fecundación, en los primeros momentos de la fecundación, no se considera que es una vida, ¿no? Pero en todo lo demás, digamos, en toda la visión de que la vida del no nacido tiene que ser defendida, que el aborto no debe ser promovido, que el aborto no es justificado por Dios, en eso coincidimos 100% con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar por
estas mentiras de la prensa, ¿no? Que buscan personas que están escondidas debajo de las piedras para entrevistarlas y hacerlas y presentarlas como si fueran pues de la creencia común de los católicos o de las personas religiosas. No lo son, no lo van a hacer nunca. Las verdaderas religiones son pro vida. Que tengas un buen día.